Derrota Mundial salió en 53, pero yo empecé a prepararlo desde el 38. O sea que vamos justamente en la época de la guerra, ¿no? Durante la guerra, sí, y desde antes de la guerra, ¿verdad? Ya me interesaba, empecé a leer en qué consistía el nacionalsocialismo, que ahora decir nacionalsocialismo es ya pues una herejía, un delito, ¿verdad? ¿Cómo era el clima de la Ciudad de México durante la época de la Segunda Guerra Mundial? ¿Existía Era una... definitivamente en favor de Alemania, del nacionalsocialismo. el propio periódico Excelsior, ¿no? Pues de Excelsior lo han acusado de eso, pero en realidad el ser neutral en aquellos momentos ya se consideraba que se estaba hablando en favor del nacionalsocialismo. El solo hecho de ser neutral. Si caía una ciudad de Francia durante el avance alemán y eso se decía, ¿verdad? Ya se consideraba como que estaba en favor de Alemania. Si se ocultaba un poco, ¿verdad? Diciendo que sobre una montaña de cadáveres los alemanes estaban avanzando, pero que todavía no llegaban y que entonces ya se decía, bueno, este no está a favor del nacionalsocialismo. Fue el caso curioso del Universal, que publicó una retirada inglesa aliada de Trondheim a Namsos para irse porque ya habían sido derrotados. No puso que huían o que se retiraban hacia el mar para regresar a Inglaterra, sino dijo que avanzaban hacia el mar. Porque ya se temía que los anunciantes, ¿verdad?, fueran a retirar anuncios como lo habían amenazado y como luego lo hicieron, ¿verdad? Te retiraron anuncios a Últimas Noticias y luego Excelsior, y en el Universal se temía que ocurriera lo mismo, ¿verdad? No, el público en general, casi en el cine se hacían diarios plebiscitos, porque aparecía en el noticiero a Hitler y la gente aplaudía, y aparecía Churchill y la gente silbaba. Claro que había silbidos y aplausos de los dos lados, pero en favor de Alemania era apabullante la mayoría. De modo que esto no era propiamente de un solo círculo, sino era, digamos, de la opinión pública en general. Pues yo no conocía al licenciado más que por sus libros, ¿verdad? Y luego el coronel García Balseca lo invitó a que escribiera editoriales para los soles. Y además una columna que se llamaba Vasconcelos Opina, que se publicaba en la primera plana de todos los periódicos de la cadena, que llegaron a ser 37, ¿verdad? Y cuando fue el licenciado Vasconcelos al edificio de la cadena García Balseca, ahí en Bucareli, salía del elevador y yo iba a entrar. Entonces el coronel me presentó con don José y él me dijo: usted es el autor del libro Derrota Mundial. Sí, señor, le dije. Me dijo: qué gran libro ese, lo felicito. Y como luego fue a trabajar allí a escribir sus editoriales, me preguntaba qué noticias había importantes para comentarlas. Y entonces yo le daba las noticias del día. Y luego le dije un día: oiga,
como verá usted, el libro no tiene prólogo. Me dijo, yo se lo hago. Y pues salió. El primer tiro fue de 2000 y el segundo también, pero se fue más rápido. Y la tercera aumentó la velocidad. Entonces llegaron a hacerse 5,000 ejemplares y se fueron en 6 meses. Hubo un año de 10,000 ejemplares. Empezaron a publicar notas, algunos comentaristas, llamaban pestilente al libro, ¿verdad? Y decían que era un libro nazi y que etcétera, etcétera. Ya la guerra se había perdido, pero estaban hablando de que Hitler era un monstruo, y del nacionalsocialismo nomás decir nazi, y eso era ya condenado, ¿verdad? No explicaban qué quería decir eso. Nacionalsocialismo, pues es nacionalismo y socialismo. Socialismo en el buen entendido de la palabra, que después se deformó cuando en Rusia le dieron a la palabra socialismo una segunda acepción, ¿verdad? Inicialmente, socialismo quiere decir elevar el nivel de vida de una sociedad. Primero empezaron a atacar al libro y luego hicieron el silencio. Consideraron que atacar al libro era una especie de propaganda que le beneficiaba al libro, porque despertaba interés de ver qué era eso tan malo, ¿verdad? Bueno, pues es un libro monstruoso, vamos a ver qué es. Entonces optaron por ya no publicar nada en favor ni en contra. Hubo un fenómeno curioso con la Segunda Guerra Mundial. La primera fue casi tan sangrienta como la segunda. Sin embargo, a los 3, 4 años ya no se hablaba de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y la Segunda Guerra Mundial todavía ahorita despierta interés. Yo creí cuando saqué la primera edición y la segunda que ya no habría público para la tercera. Y dudé mucho en sacar la tercera edición, porque dije, bueno, ya la gente que quiso informarse de detalles, pues ya se informó. Y fue un fenómeno curioso. Jóvenes que habían nacido durante la guerra, que no la habían vivido, o incluso después de la guerra, ¿verdad?, les interesaba la guerra. Porque la Segunda Guerra Mundial tuvo un alto contenido ideológico y metafísico. Moral, ideológico, económico, metafísico, político, social, ¿verdad?, que la Primera Guerra no tuvo. La Primera Guerra era nada más quién iba a ser la primera potencia en Europa. Y la Segunda Guerra Mundial ya traía contenidos muy trascendentes, ¿verdad? En gran parte la política de Hitler estaba encarnando la doctrina social de la Iglesia. Por eso, inicialmente en el ámbito católico hubo mucha simpatía hacia Hitler y su ideología. ¿Hubo algún grupo que se haya, digamos, tomado el libro como piedra angular para un actuar político al interior del país durante los 50, 60? Pues no, porque no había circunstancias favorables para una acción política, ¿verdad? El hecho de que se dijera nazi o nacionalsocialista liquidaba cualquier intento político o de grupo. En realidad,
no hay una ley que prohíba usar la palabra nacionalsocialismo, pero hay cosas que no necesitan estar en una ley para estar prohibidas. Ahorita no se puede formar un grupo que se llame nacionalsocialista. Vendría la prohibición. Como no se puede formar un partido que se ostente como católico. Entonces no hubo condiciones para que existiera una acción a través del libro. Aceptación. Tuvo aceptación, pero esa aceptación no podía trascender a formar un grupo. ¿Usted nunca lo quiso? No, porque había tal temor que las gentes, aunque simpatizaran con eso, se deslindaban. Decían, no, yo no. Lo más que llegaban a decir es, bueno, pues dio resultado en lo económico, pero mató a 6 millones de judíos. Y con eso, con ese argumento, se descalificaba todo el movimiento. Y hoy en día esas sociedades o grupos como el Yunque, como Tecos, ¿tienen alguna relación con Derrota Mundial, con Salvador Borrego? Pues yo creo que en lo individual hay personas que lo mismo dentro de un grupo que de otro, que del PAN, que del PRI, que del PRD, en lo individual simpatizan con el libro. Porque el libro pues, se ha vendido en todos los círculos políticos. Pero ya como grupo, como partido, ninguno se atreve a decir que simpatiza con el libro. Salvador Borrego no es un ideólogo de la ultraderecha en México. No existe, no, desde luego que no. Sí los viví y vi que era un movimiento que se aprovechaba de la buena fe de unos muchachos, pero que estaba dirigido por políticos, estaba dirigido por Excelsior, que ya había caído en manos de Julio Scherer, que es comunista, y que estaba influido nada menos que por el embajador Friedman, el embajador de Estados Unidos, porque el presidente de Estados Unidos, Johnson, ¿verdad?, ya no estaba conforme con la forma como estaba progresando México. México estaba creciendo al 7% y había empleo pleno y se estaban haciendo presas, se estaban haciendo grandes obras. Entonces, a esa política se le conoció como el desarrollo estabilizador. Ya no había devaluaciones, el peso estaba firme, los alimentos no aumentaban de precio, la producción en el campo era buena, había exportaciones. Entonces, Johnson no estaba ya de acuerdo con el desarrollo estabilizador. Y el movimiento del 68 fue para acabar con el desarrollo estabilizador. Pero esto los muchachos no lo sabían. Había muchachos de buena fe que se dejaban arrastrar por otros que eran comunistas y que dijeron, pues vamos a hacer un movimiento estudiantil que no tenía una sola petición de tipo estudiantil. No pedían nada estudiantil. En realidad no sabían a dónde iban, ni de dónde venían. Se hizo la bola y la bola rodó. Claro, terminó el desarrollo estabilizador y luego vino el endeudamiento terrible que se inició con Echeverría. En los años 70. Hasta el año 70, México debía 3.800 millones de dólares de deuda que se venía arrastrando desde mucho antes.
y entró Echeverría y pidió 19,000 millones de dólares. Y Johnson se los dio. Porque prestando dinero se puede arruinar a una persona o a un país. Si usted tiene una casa y le prestan dinero, pues, puede llegar el caso de que pierda la casa. Entonces a México le prestaron dinero, dinero amarrado a que comprara empresas que ya existían. Ese dinero no venía a producir más, venía simplemente a que la empresa manejada por unos particulares pasara a manos del gobierno. A manos del gobierno empezaba a ser manejada políticamente, entonces perdía dinero. Y luego vino López Portillo y pidió 40,000 millones. Y luego vino de la Madrid y pidió 50,000 millones. Y la droga llegó a más de 300,000 millones de dólares. Y todo se fue en estatizaciones. Estatizaron los bancos, estatizaron 1,500 empresas que ya estaban trabajando. Simplemente las quitaron de la iniciativa privada a pasarlas al gobierno. Luego después empezaron a perder dinero esas empresas y luego vino la privatización de Salinas y de Zedillo. Las empezaron a vender, venta de garage. Y ese dinero tampoco benefició al país porque se fue para abonar la deuda. De modo que el país quedó peor que antes de recibir dinero y quedó peor que antes del movimiento estudiantil. Y ahora se ensalza al movimiento estudiantil y se dice que fue un parteaguas. Efectivamente fue un parteaguas, pero no de mal a bien, sino de bien a mal. Fox fue una desilusión total. La gente creyó que porque pasaba del PRI al PAN, que el PAN era gente decente. Efectivamente, en la base el PAN tiene gente de muy buena fe, pero por arriba se entiende con el PRI. Porque resulta que el PAN fue formado precisamente para que sirviera como palero del PRI. Y eso tampoco la gente lo sabía, y la gente que se le decía no lo creía. Yo lo dije en un libro que se llamaba México Futuro. Hice la reseña de cómo el PAN había sido formado para que sirviera de palero al PRI. Pues nadie lo creía. ¿Y Calderón ahora? Calderón, pues recibe un país ya en muy mal estado y no tiene la suficiente fuerza como para tomar medidas radicales. ¿Cuáles serían esas? Una medida radical sería bajar los sueldos de toda la cúpula gubernamental. Bueno, se habla de que el revisionismo estudia la historia y luego la revisa y la rectifica, ¿verdad? Mire, todo lo que está pasando en México, todo lo que le acabo de exponer de endeudamiento y de despilfarro y de criminal despilfarro, criminal gasto, etcétera, etcétera. Todo esto es lo contrario de lo que era el nacionalsocialismo. Por eso yo simpatizo con el nacionalsocialismo, porque aquello era todo lo opuesto a lo que está pasando ahorita en México. Allá se veía la manera de dar trabajo al que está cesante. Aquí acaba de anunciar el secretario del Trabajo
que se van a desplomar más los trabajos, que diciembre va a ser terrible, ¿verdad? Que no podrá haber más de 340,000 trabajos, siendo que México necesita 1.200.000 por año. Y ya él está diciendo oficialmente que este año y el próximo y el 2010, ¿verdad?, no va a poder haber más trabajo, que va a haber más desempleo. Cuando llegó Hitler al poder había 8 millones de desempleados y en 6 meses creó 1 millón de trabajos. Los bancos acostumbran prestar dinero a quien da más intereses. Por ejemplo, un banco dice, me está pidiendo una compañía de bebidas alcohólicas, me está pidiendo crédito. Y acá me están pidiendo crédito para sembrar. Pero los agricultores me van a dar el 2% y allá me van a dar el 6%, se lo doy al que va a producir bebidas alcohólicas, ¿verdad? Allá se decía no. Se da al que va a producir artículos más indispensables para el consumo del pueblo. Aquí el campo no tiene apoyo. ¿Qué fue el Tratado de Libre Comercio? Se habló de Tratado de Libre Comercio y en realidad fue Tratado de Comercio Forzoso. Durante 14 años tuvimos que ir bajando la producción del país para ir aumentando la importación de víveres de Estados Unidos, con objeto de mejorar la situación de los granjeros de Estados Unidos, a pesar de que se perjudicara al campesino mexicano. ¿Qué le dijo Fox a los campesinos? Aprendan jardinería para que se vayan a Estados Unidos. En vez de darles trabajo, ¿verdad?, los echa a que los maten en el desierto. Eso es contrario al nacionalsocialismo. ¿Existe alguna visión de Salvador Borrego para el país del futuro? Del futuro, pues que se necesitan cambios radicales, y un cambio radical solamente lo puede hacer un presidente que sea heroico y que corra peligro de muerte, porque son tantas las mafias que hay en México que si hace algo positivo afecta a una mafia, o si quiere hacer algo positivo por acá afecta a otra mafia. Tiene usted el caso de los profesores de Morelos. Hay 40,000 niños sin clases que pueden perder el año, ¿verdad? Pero están exigiendo que las plazas que queden vacantes, mejor dicho, un maestro se va a jubilar, entonces su plaza la va a dejar en herencia al que él quiera, sea profesor competente o incompetente. Él se la deja al que quiere heredarla. El gobierno de Morelos les dijo, bueno, les vamos a dar 80,000 pesos en vez de que sean plazas hereditarias. Dijeron no, porque nosotros las podemos vender en 200,000. Es egoísmo por todas partes, egoísmo de grupos y luego debilidad de gobernantes. Y paran la carretera de México a Cuernavaca, paran la carretera de México a Acapulco, ¿verdad? Y con eso intimidan al gobierno.
Y el gobierno no quiere tomar una medida radical de decir las vías de comunicación no son sujetas a que cualquier grupo las interfiera. Hay una ley que castiga esas acciones porque dice, bueno, se van a ajustar el sindicato de maestros y es 1 millón de votos, entonces yo puedo perder votos. Y lo dice el PAN, y lo dice el PRI, y lo dice el PRD. Entonces son componendas. No están viendo el beneficio de los niños de la escuela, están viendo el beneficio político que ellos pueden sacar si siguen consintiendo a ese sindicato. ¿Y existe esa posibilidad de que haya un presidente heroico, extraído de algún partido, de la sociedad civil? Pues la historia tiene sus imponderables, que luego surgen personajes que salvan a un país. Mire usted, durante la Revolución Francesa, Francia estaba hundida, totalmente hundida. Y un personaje que era de la Revolución Francesa, ¿verdad?, y que le estaba sirviendo a la Revolución, dio un giro y ahogó a la Revolución Francesa. Fue Napoleón. ¿Quién podría ser en México? En México, ¿quién podría ser? Pues no podremos adivinarlo, pero puede surgir de un PRI o de un PAN o de quién sabe dónde. ¿Algún personaje que usted vea por ahí, público? Pues no, realmente ahorita no se ve. No se ve ninguno. Vea usted precandidatos del PAN para la presidencia, no se ve nadie. Peña Nieto. Peña Nieto, pues porque es un simpático gobernador, pero él encubrió al anterior, que se robó miles de millones de pesos. Entonces, pues no es una garantía. Pudiera ser, ¿verdad?, pero no. Vea para el lado del PRI, ¿quién pudiera ser? Ebrard. Ebrard, ya ve usted que no puede ni siquiera arreglar el tránsito de la Ciudad de México, porque 50 gentes se le paran en Bucareli y ya desconchinflaron 20 manzanas a la redonda. Los encuerados, ahí siguen los encuerados, se está gastando dinero en mantenerlos y en mantener a los policías que los están cuidando, ¿verdad? Problemas. Usted vio cómo estuvo Bucareli cerrado de banqueta a banqueta, con unas carpas, y que ahí vivían maestros adentro. ¿Sí lo vio? Bueno, no puede resolver eso. Entonces, pues no se puede decir que sea una esperanza. A lo mejor cambia, ¿verdad? Pero sería un milagro. Bueno, pues era, desde luego, José Vasconcelos, ¿verdad?, Alfonso Junco, Schopenhauer, Kant, Maeterlinck, que entre paréntesis, Maeterlinck es judío. Yo no soy antisemita por que alguien sea judío, sino soy contrario a un movimiento político judío, ¿verdad?, no al judío por ser judío. Maeterlinck tiene un libro precioso que se llama La sabiduría y el destino. Leí filosofía religiosa de la Iglesia Católica, ¿verdad?, todos libros de filosofía, en fin. Spengler, sí. Fichte,
eh, Schopenhauer. Leo periódicos y son malos ratos de leer periódicos, porque son puras noticias malas, ¿verdad? De la nota que apareció en el suplemento día 7 del Universal respecto a Serrano Limón, ¿qué opinión le merece? Pues me parece que es una nota amable, porque lo que dice que gurú nazi, pues realmente no me ofende, porque no me siento gurú. Pero pues dice que Derrota es bestseller y nadie lo había dicho. Entonces, pues es una nota amable. ¿Tiene alguna relación en la actualidad con Provida? No, en absoluto. Provida, venían algunos muchachos a platicar conmigo a propósito de los libros. Y luego Limón les dijo que no vinieran, que porque yo era nazi. Que él es anticomunista, pero que no es nazi. De modo que pues no tenemos propiamente afinidad, Limón y yo. Luego Limón se hizo del PRI, ¿no? Se hizo del PRI y logró un buen trabajo. Sí. Y luego lo acusaron de malversación de fondos. Digamos. Y esa es la ultraderecha. Yo no me considero de ultraderecha. ¿En qué punto se situó usted? Pues en una tercera posición, nacional socialista. ¿Eso significa nazi? Eso significa nazi, sí. Pero yo soy nacionalista mexicano y socialista mexicano. Ya Hitler lo había dicho, el nacionalsocialismo no es una ideología de exportación, porque a cualquier parte que vaya, tiene que adquirir el nacionalismo de ese país y tiene que adquirir el socialismo propio de ese país, porque sus problemas son diferentes a los alemanes. ¿Qué significa México para Salvador Borrego? Un país muy rico, con muchos ladrones. Creo que está compuesto por premexicanos, que están en la infancia de la nacionalidad. Todavía no tienen conciencia de ser mexicanos, ni qué forma tiene el país, ni cuáles son los problemas del país, ni cuáles son los personajes que manejan el país. Entonces, están en la infancia de la nacionalidad. Luego hay otro grupo que son los mexicanos, los que quieren a México, los que quieren mejorar, que mejore el país y que sus hijos crezcan en un país mejor y que sean mejores que ellos. Esos son los mexicanos, los que están sosteniendo al país. Y luego hay otro grupo, que son los premexicanos. Esos ven al país como un botín. No les interesa que vaya mal el país. Ellos quieren robar y robar y robar. Y no tienen llenadero. Porque así tengan miles de millones, ¿verdad? Quieren seguir robando. Mire, en el extranjero hay más de 1.300 millones de dólares. Son de políticos que se los han llevado de México. Ni siquiera los invierten aquí. Se los roban aquí, pero no los invierten aquí. Se los llevan fuera. Tiene el caso del hermano de Salinas, que tenía 200 millones de dólares en el extranjero y que en Suiza le confiscaron 130 millones porque sospechaban que eran del narcotráfico y no podía él demostrar cómo se había ganado esos 130 millones de dólares, ¿verdad?
Entonces llegó este presidente y informó a Suiza que ese dinero no era el narcotráfico, ni mal habido, que porque se usaba en México una partida secreta para el presidente, y que de la partida secreta del presidente Salinas, allí había salido ese dinero. Entonces era un dinero bien habido, era un patrimonio familiar, y Suiza tuvo que devolver el dinero. Buenas tardes, don Salvador. Le lanzamos la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo ve don Salvador Borrego al México de hoy? Se está desmoronando porque el mismo gobierno se está fragmentando. El gobierno está compuesto de muchos grupos de poder y cada grupo de poder está viendo sus intereses de grupo, no está viendo los intereses del país. Al país lo están viendo como botín. Y cada grupo quiere sacar más ventajas económicas y de poder. Y entonces están haciendo trizas al país. Y la misma cúpula gubernamental se está fragmentando. Porque unos quieren más que los otros y los otros quieren más que estos, ¿verdad? Y todo en nombre de la democracia. Han aumentado las dependencias oficiales y se están yendo ya más de $500 millones de pesos en gastos de nuevas dependencias oficiales. En vez de utilizar ese dinero para hacer obras de trabajo, etc. Correcto. ¿Qué opina don Salvador de la guerra del gobierno contra el narcotráfico? Es una guerra ajena, porque en Estados Unidos no hay ningún interés en dejar de recibir droga. Tampoco tienen interés en que se deje de producir droga en Colombia. Entonces, si ellos son tan honrados, pues que México deje pasar la droga y allá que la detengan. Tienen muchos más elementos para detener la droga ellos que nosotros. Además, es una guerra perdida porque el ejército está uniformado y los narcos no están uniformados. El ejército no sabe dónde están los narcos y los narcos sí saben para dónde va. 1000 militares para acá, 200 soldados para allá, 500 para acá, ¿verdad? Y los narcos pueden hacer ejecuciones, que les llaman ejecuciones, son asesinatos. Y el ejército, en cambio, no puede matar a nadie porque inmediatamente se hace un gran escándalo. Ahora, los narcos ya están matando civiles inocentes, como una represalia contra el gobierno por los golpes que les ha logrado dar el ejército, quitándoles armas. Ya la secretaria de Relaciones Exteriores de México fue a Estados Unidos a pedir que no se les vendan armas a los narcos, y la secretaria de Estado le contestó que en Estados Unidos es legal vender armas. Entonces, ya los narcos tienen incluso granadas, que en Estados Unidos solamente el ejército americano tiene granadas. Y en las tiendas no se venden granadas. Es una guerra perdida. Realmente creo que Calderón se metió a esta guerra sin tener ningunos antecedentes de cómo iba a ser la guerra, ni con quién se iba a enfrentar. Se va a enfrentar nada menos que con cárteles
están en Estados Unidos y que allá no los persiguen. Esta guerra no se puede ganar porque no es únicamente contra el narco, sino contra el narco y los padrinos del narco que están en Estados Unidos muy bien ubicados, con mucho poder económico y político. La Suprema Corte de Estados Unidos le prohibió al ejército americano participar en las operaciones en contra del narcotráfico en Estados Unidos, a pesar de que hay 20 millones de americanos que han tomado drogas y 2 millones de jóvenes de 16 a 24 años de edad que se están drogando casi sistemáticamente. ¿Qué debe hacer el país, don Salvador, con respecto a eso? Lo que podría hacer el gobierno de México es mandarle un mensaje al narco que no se meta con los jóvenes mexicanos y que lleve su droga a Estados Unidos, que allá tienen muchas posibilidades de detenerla si quieren, y si no quieren, pues la van a seguir recibiendo, consumiendo y pagando. En Fort Bliss yo fui pues fue una conferencia de una semana en donde el ejército americano demostró que podía seguir a un avión que saliera de Panamá, le podía seguir el rastro hasta donde llegara a aterrizar. Pero que la Suprema Corte no le permitía intervenir en la guerra del narco. Entonces el avión llegaba a Estados Unidos, bajaba y únicamente podían reportarle a la policía que había ido hacia tal ciudad. Cuando llegaba la policía ya no había nada de drogas. El avión estaba vacío, no se podía comprobar nada, ¿verdad? Y a nadie había que aprender ni multar. Correcto. El mal está allá, no aquí. Don Salvador, ¿cómo ve usted la transición política del país? O sea, es decir, ¿qué cree que va a pasar en 2012? En 2012, según parece, hasta la fecha, va a ganar el PRI. El PAN está ya desacreditado. Ya tuvo 2 oportunidades y engañó a todos sus partidarios. El PRD ya está dividido. Además, la gente sabe que es peor que el PRI y que el PAN. Entonces, lo más probable es que gane el PRI. Y que inicialmente el PRI quiera hacer algo, aunque sea por un cierto tiempo, para demostrar que ya no es el PRI aquel que la gente repudió a través de 70 años, que ya es un PRI ya correcto. Y después vuelve a ser el mismo PRI, ¿verdad? Se necesita ya que haya un líder que quiera ser héroe, para que se enfrente a todas las mafias que forman el gobierno. Y los héroes y los santos están muy escasos en el mundo actualmente. ¿Por qué tendría que ser un héroe? Porque tendría que enfrentarse a muchos grupos de poder. Los diputados de un partido, los diputados del otro, los diputados del otro, los senadores igualmente de un partido, de otro y de otro. Los sindicatos, por su parte, también tienen poder. Los narcos también tienen poder. Los gobernadores de los estados tienen poder. Gobernación ya no tiene el mismo poder que tenía antes. El presidente tampoco tiene el mismo poder. Antes era un poder ejecutivo.
ahora ni es ejecutivo ni es poder. Tiene que estar hablando con todos los grupos y tratando de hacer las paces con todos los grupos, y con todos queda mal. Cambiando un poco de tema, don Salvador, ¿qué opina usted del Estado de Israel? El Estado de Israel ha venido tomando poder no solamente en el cercano oriente, sino en toda Europa, y no solamente en Europa, sino en Estados Unidos. Eso es lo peor, porque antes había imperios que tenían dominio sobre ciertas regiones: el imperio egipcio, el imperio griego, el imperio romano, etcétera, ¿verdad? Ahora el imperio americano tiene ya una influencia muy grande en todo el mundo, pero además ese imperio está bajo la influencia de un nuevo imperio, del imperio judío israelí. Entonces está a punto de ir decayendo el imperio americano y que en su lugar venga el imperio israelí. El imperio israelí sería un imperio racista. Estaríamos peor que con el imperio americano, porque su racismo implica que el goim no tiene espíritu, solamente tiene mente y cuerpo. Entonces sería una dictadura tremenda, y como en el Antiguo Testamento, según dicen los mismos judíos, Yahvé les dijo que iban a tener las tierras del norte, del sur, del oriente y del poniente, y que donde quiera que pusieran los pies serían los dueños de esa tierra. Entonces el judío tiene una religión, una raza y una política económica, las tres fusionadas. Entonces tiene un fanatismo tremendo. Allí no hay laicismo, allí no está separada la religión del Estado, ¿verdad? Entonces ellos quieren un poder mundial y están logrando que en Estados Unidos se paralice cualquier reacción en contra de ellos, llamándole antisemita a cualquiera que quiera tratar este punto. Sería tremendo para el mundo que viniera ahora un imperio universal racista. Don Salvador, ¿qué opina usted del presidente de Irán? El presidente de Irán, desde luego, se está jugando una carta muy peligrosa, porque Israel viene presionando desde hace mucho tiempo para atacar a Irán. Irán ya no es tan sencillo como Irak o Afganistán, pero de todos modos está en desventaja total. Sin embargo, parece que Rusia está extrañando el poder que tenía cuando era la URSS y que le está ayudando en cierta forma a Irán. Por un lado, eso alienta a Irán a ofrecer resistencia. Por el otro lado, sabe Irán que la población americana es muy sensible a las bajas. El pueblo americano está ya alarmado por las bajas que ha tenido en Irak y en Afganistán, y calculan correctamente que un ataque a Irán significaría más pérdidas, y las familias americanas ya se están oponiendo a una guerra en Irán. Irán sabe esto y entonces puede hablar más libremente
a ver si en esa forma provoca una reacción en el pueblo americano para que no se lance el ataque. Cuando se iba a atacar a Irak, los judíos pidieron mayor ayuda a Estados Unidos, porque también ellos iban a participar en el ataque. Pero a la hora de la hora pensaron que era mejor que murieran muchachos americanos a que murieran también muchachos judíos. Entonces se quedaron con el dinero y ellos no participaron en el ataque. Eso ya lo sabe la población americana, por lo menos un gran porcentaje. Ya no están tan ignorantes como lo estaban en la Segunda Guerra Mundial. Don Salvador, ¿y usted cree que Israel, en este caso, ataque a Irán y se vuelva una, pues en este caso, una tercera guerra mundial o algo por el estilo? Yo creo que Israel no se lanza solo a atacar a Irán, sino va a seguir presionando en Estados Unidos para que ataquen a Irán, primero los americanos, y luego ellos no entrarán. Harán que entre Alemania, que entren austriacos, que entren franceses, que entren españoles, etc. Don Salvador, ¿qué opina usted de la situación actual de la Iglesia? La Iglesia ha venido haciendo concesiones a los judíos, al grado de que ya la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, se atrevió a quitar partes del Nuevo Testamento para darles gusto a los judíos. En cambio, no tocó para nada al Antiguo Testamento y declaró que era de inspiración divina. Si el Antiguo Testamento es de inspiración divina, entonces el Nuevo Testamento, al que sí le pueden quitar versículos, ¿verdad?, viene siendo pues ya de inspiración mundana, ¿verdad? La Iglesia está infiltrada a tal extremo que se está entregando al judaísmo. Ve que el judaísmo es un poder enorme. La Iglesia tiene mucha información. Entonces saben que es un poder enorme y que si va a dominar al imperio americano, al imperio yanqui, entonces no se puede hacer ya nada. Y se está entregando la Iglesia al judaísmo. Don Salvador, ¿y usted qué opina de la situación de Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo? Marcial Maciel pronunció una conferencia en Monterrey y dijo algo sumamente grave. Puede decirse que lo dijo todo. Dijo que había una infiltración en la Iglesia Católica, que esa infiltración era de judíos, que los judíos estaban metiendo dinero del Banco Mundial para dividir más a la Iglesia. 1 año y 9 meses después apareció un ataque contra Maciel diciendo que había abusado de unos antiguos niños que ya tenían ahora 50 años y que se habían callado 30 años, ¿verdad?, pero que ahora ya hablaban de que habían sido violados por el padre. El padre lo llaman al Vaticano y no le permiten hacer defensa suya. Le ordenan callar y prácticamente lo meten a prisión porque no podía salir de allí. Que por su edad no se le hacía juicio. Y porque no se le hace juicio, no se le da la oportunidad de defenderse. A cualquier criminal, ¿verdad?,
se le pone cuando menos un defensor de oficio, o por lo menos se le da la oportunidad de que él se defienda, ¿verdad? Aquí se le condenó sin haber siendo juez y parte, sin que él pudiera defender, presentar testigos de descargo y que la parte contraria pusiera testigos de cargo de que hubiera un fiscal y un juez imparcial, ¿verdad? Ahora, ya muerto, resulta que es un monstruo aquel hombre. No solamente era homosexual, sino que también era mujeriego y tenía mujeres, y no solamente eso, sino tuvo hijos con esas mujeres, y algo peor, violó a los hijos, y ahora los hijos piden dinero, ¿verdad?, como indemnización. Se ha dicho todo lo que era lo peor en contra del padre. Pero ¿por qué ahora no se dice que el padre dijo tal cosa antes de ser acusado? Se le puede acusar de antisemitismo, ¿verdad?, pero ese punto no lo tocan. Aquella conferencia está totalmente enterrada. Todo lo que él dijo, ¿verdad?, fue gravísimo. Y contra eso no ha contestado nada el Vaticano ni ningún medio de información. Y si la Iglesia, digo en este caso, y los propios legionarios no lo defienden, ¿usted cree que alguien algún día lo va a defender o va a salir a la luz esta situación? Los legionarios están obedeciendo al Papa. Hay una especie de papolatría. Ya, oyéndose Papa, un católico, ¿verdad?, dice ya, causa finita, ¿verdad? Si un católico habla algo y tiene pruebas, y un sacerdote con sotana dice lo contrario, la gente le cree más al sacerdote por la sotana. Ahora, tratándose de un sacerdote, tratándose de un obispo más, y tratándose del Papa más. Los legionarios de Cristo, que no creen que sea culpable el padre Maciel, ¿verdad?, se están obedeciendo al Vaticano. Lo mismo que en un ejército, ¿verdad? Si el general ordena una cosa, los soldados no pueden decir lo contrario. Don Salvador, ¿qué mensaje pudiera usted darle a los jóvenes mexicanos de acuerdo a las circunstancias que hay hoy en día en el país y en el mundo? Los jóvenes mexicanos y los jóvenes de cualquier país deberían de tomar conciencia de que hay un enemigo que va contra ellos, contra la juventud, porque es un enemigo que quiere ser dueño del futuro, y los jóvenes van a ser futuro, entonces los quiere atraer, y para atraerlos los está debilitando, y los quiere debilitar de todos los modos posibles, con la droga, con enfrentarlos a los padres son obsoletos, ¿verdad? El hijo ya puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Con la homosexualidad, ¿verdad? El niño nace neutro, es la sociedad y los padres de familia les dicen, ¿verdad?, que son los que inclinan a un niño a que sea niño o a que sea niña según los juguetes que les dan y cómo los visten y esto y con lo otro. Esto de legalizar el matrimonio como si los homosexuales fueran igual que hombre y mujer, ¿verdad?, es un crimen contra la juventud, porque están poniendo un ejemplo y lo están ensalzando. Todos los días los medios hablan algo de este asunto y lo hablan en tal forma que parece justificación.
¿verdad? Son opciones, son diversas opciones, se puede optar por una o por otra. Ya Freud, ¿verdad?, lo había dicho, ¿verdad?, que el niño y la niña, ¿verdad?, nacen con óvulo y con espermatozoide, que entonces es hombre y mujer, el ser humano, ¿verdad?, y que se puede inclinar a un lado o al otro. En aquel tiempo casi no se le prestó atención a eso, pero se vino trabajando, ¿verdad?, y ahora ya se dice que es una opción lícita y se les trata como matrimonio. Y es peor, ahora ellos ya no se llaman jotos ni homosexuales, se llaman gay, y gay es alegre. Entonces, ¿qué mantiene ser alegre? En cambio, al no homosexual, ¿verdad?, se le acusa de tener prejuicios. Ahora ya nada más falta, ¿verdad?, que a los heterosexuales se diga que están anticuados, que deben de meterse al closet, porque los otros ya salieron al closet y los aplaudieron todo el mundo, ¿verdad? Esa es otra forma de debilitar a la juventud. Económicamente, ¿verdad?, están quitando empleos y entonces están dañando a la juventud. Incluso muchos jóvenes que quieren estudiar, no hay preparatorias ni menos en universidades para ir a estudiar. Entonces las familias se están deshaciendo económicamente. Entonces los jóvenes están siendo afectados en lo económico, en lo moral, con lo de las opciones sexuales. Por todas partes se les está dañando a los jóvenes. Los jóvenes necesitan conocer que hay una conjura en contra de ellos, ¿verdad?, para que se puedan vacunar, porque no se les puede quitar del medio ambiente, ¿verdad? No se puede decir, mi hijo no va a la escuela, porque allí hay homosexuales. No se puede decir no va al cine, porque allí va a haber homosexuales en las películas. En la televisión también los va a ver. No se puede decir que no haya televisión en mi casa. No se les puede aislar. Tiene que dárseles de vacunas. Y la primera vacuna es hacerles consciente que hay una conspiración en contra de ellos, de la familia.